Buenos días, hermanos, todavía. Apenitas. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Pues bueno, como lo comentaba el pastor, es el último tema de esta serie, un llamado a la madurez. Sí, es el tema 29 ya, número 29. Ya nos quedamos aquí en este número. Y quiero que me acompañe, por favor, ahí a nuestro versículo que estamos teniendo como base, Mateo 15:5, ¿sí? Es el versículo que tomamos como base para esta serie. Vamos a recordarlo. Juan 15:15, perdón, hermanos. Juan 15:15. Juan 15:15. Ok, dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada podemos hacer. Ok, mira, hermanos, pues acompáñenme a orar, por favor. Vamos a orar por este tiempo. Y ore por mí también, ¿sí? Se lo pido. Bien, Señor, te damos gracias en esta mañana. Dios, hemos exaltado tu nombre, te hemos reconocido como Señor, como Dios, Señor, como nuestro motivo de vivir, Señor. Padre, hemos adorado tu nombre, Señor, y reconocemos quién eres tú, Dios. Y en esta mañana queremos escuchar tu palabra, Dios. Queremos escuchar lo que nos quieres decir, Señor, porque es muy seguramente, Señor, más que seguros que tú nos quieres hablar, Dios, para que sigamos madurando, sigamos avanzando, Señor. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pues creo que todos hemos ido a lo largo de esta serie, ¿no?, que estamos terminando el día de hoy, pues todos hemos sido confrontados en cada enseñanza que se ha expuesto, porque todos necesitamos crecer en cada una de las áreas de nuestra vida, ¿no?, como creyentes. Y en cada uno de los temas que se expusieron aquí, creo que el Señor trajo, y cada vez que se expone el mensaje, trajo a memoria pensamientos, actitudes, argumentos, motivaciones que muy probablemente son incorrectas, que van contrarias a la madurez de un creyente, de alguien que se dice hijo de Dios, ¿sí? Y qué descanso, hermanos, saber que el Señor, al traer esto a nuestra mente, es porque quiere que nos arrepintamos y nos alineemos a lo que Él quiere. Quiere que avancemos, quiere que crezcamos, que maduremos, porque ¿de qué le serviría a usted y a mí saber la enfermedad que tenemos, en este caso el pecado, y no hacer nada? ¿Sí? Bueno, el Señor, si nos está hablando, nos está revelando nuestra condición espiritual, es porque quiere que tomemos cartas en el asunto. Y es que, hermanos, ya lo hemos dicho antes, ¿sí? Él es el más interesado, Dios es el más interesado en que usted y yo avancemos, que maduremos, que crezcamos en el conocimiento de Él. Como lo dice el salmista en el Salmo 73:28, dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Sí? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Hermanos, si hemos sido confrontados por el Señor, descansemos en su amor. ¿Sí? ¿Cuántos han sido confrontados? Amén. Bueno, porque es por amor que nos corrige, ¿sí? Y sabe que lo que más nos conviene en la vida es el mismo, ¿sí? Y me gusta mucho como lo dice el salmista: el acercarme a Dios es el bien, no hay más, ¿sí? El acercarme a Él es el bien. Mire, y el día de hoy creo que el Señor nos volverá a hablar, igualmente por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que sigamos madurando. Y el tema que veremos el día de hoy se titula: dejemos las excusas y maduremos. ¿Sí? Dejemos las excusas y maduremos. Y veremos algunos pasajes en los cuales podremos ver cómo el mismo pueblo de Dios le ponía peros a Él. Sí, Señor, pero espérate, ¿no? Okay. También veremos cómo hubo gente que le puso excusas al Señor Jesús. ¿Sí? Cómo preferían hacer otras cosas, invertir tiempo en ellos mismos en lugar de atender lo que se les estaba pidiendo. Y yo me pregunto, ¿será muy diferente hoy en día? ¿Será muy diferente en nuestra vida?
Bueno, vamos a ver qué dice la palabra, ¿sí? Y quiero comenzar, hermanos, en esta mañana con el libro de Ageo, ¿sí? Si quiere irse yendo para allá, porque a lo mejor batalla para encontrarlo, está muy chiquito. Si tiene dispositivo electrónico, pues de volada, ¿no? Váyase al libro de Ageo, ¿sí? Es un pasaje ya conocido, este que vamos a tocar aquí, ¿sí? Ya está expuesto aquí, ya se ha comentado. Pero bueno, es la palabra de Dios y el mensaje de Dios nunca se desgasta, amén. Así prediquemos de lo mismo todo el tiempo, nunca se desgasta. ¿Por qué? Porque siempre hay que aprender, siempre hay que avanzar. Entonces ahí acompáñenme en Ageo, ahí téngalo nada más, ¿sí? Ahorita vamos a comenzar a leer Ageo, capítulo 1, ¿sí? Bien, déjele doy un poco de contexto histórico sobre el libro de Ageo. Es muy importante, hermanos, que pongan atención, por favor, a lo que vamos a hablar acerca del contexto histórico, porque nos va dando un norte, ¿no?, de lo que se estaba pasando en ese momento, ¿sí? Bien, durante siglos los profetas habían estado acusando al pueblo de Israel de su idolatría e injusticia, y los profetas habían estado advirtiendo que Dios usaría el imperio de Babilonia para acabar con Jerusalén, ¿sí? Destruirían el templo y llevarían al pueblo al exilio. Dios estaba advirtiendo esto, ¿sí? Dios lo estaba advirtiendo. Iba a tener que usar a Nabucodonosor para tratar con su pueblo. Qué duro es esto, ¿no cree? Hermanos, ¿qué cosas? Ya empiezan las preguntas, ¿no? ¿Qué cosas nos ha advertido el Señor por tiempo y no hemos atendido en nuestra vida? Repito, muchos profetas estuvieron advirtiendo la conducta de Israel, pero seguían sin entender. Fueron muchos años. Entonces, Dios iba a usar el imperio de Babilonia para tratar con su pueblo, ¿sí? Yo le pregunto también a usted, ¿de qué se va a proveer Dios para que nos trate? ¿De qué se va a proveer? ¿Qué prueba va a utilizar para que Él nos trate? Porque muchas veces, hermanos, no quisiéramos que fueran así las cosas, pero únicamente es a través de las pruebas que nuestra fe crece, que nuestra comunión con Dios crece. Y lo siento, pero no hay más. No quisiéramos que fuera así, pero lamentablemente nuestra carne, nuestro corazón, cuando las cosas van bien, cuando todo es bonanza, no volteamos a ver al Señor, o lo volteamos a ver y sí, Señor, gracias. Pero cuando las cosas van mal, bueno, dice el pastor, no, ay, Diosito santo, aquí estoy, papacito, ¿sí? Y lamentablemente así somos, hermanos. Y Dios se provee de las pruebas, de las dificultades para hacernos crecer, de diferentes sabores y colores. Pero Dios se provee de pruebas para hacernos entrar en razón. Bien, continuando con el contexto de lo que estaba pasando en el libro de Ageo, en el año 587 a.C., sucedió esto que los profetas habían estado advirtiendo. Y escuche bien, tuvieron que pasar 70 años de exilio, ¿sí? Imagínense, 70 años del trato de Dios con su pueblo, 70 años toda una vida, ¿verdad? Es el promedio del hombre ahorita, bueno, ya bajó, estaba en 80 y tantos años, ahorita ya bajó a 75. Toda una vida el Señor tratando con su pueblo. ¿Por qué? Por no atender el consejo de Dios. 70 años de exilio. Y aproximadamente en el año 520 a.C., el imperio de Babilonia colapsó y ahora el mundo era gobernado por los persas, ¿sí? Como resultado de la proclamación de Ciro el persa, les voy a decir dónde vienen, son muchas citas, pero nada más les voy a comentar dónde viene para que lo busque ahí en casa. Cuando Ciro el persa hace este decreto, eso está en Esdras 1, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Ciro el persa le permite a Israel regresar de Babilonia a su tierra, o sea, a Jerusalén, que estaba en ruinas, ¿sí? Recuerden, 70 años se fueron de ahí. Imagínense descuidarse 70 años las casas, el templo. ¿Cómo quedan? Si nomás un año que descuides una casa,
se deteriora, ¿no? Los 70 años descuidaron el templo, de 70 años estuvo la ciudad en ruinas. Y todo esto, hermanos, sucedió bajo el liderazgo civil de Zorobabel y la guía espiritual de Josué, el sumo sacerdote. Eso lo encontramos en Esdras capítulo 3, versículo 2. Alrededor de 50,000 judíos regresaron y comenzaron a reconstruir la ciudad y el templo. De igual manera, eso lo encontramos en Esdras capítulo 3, versículos del 1 al 4. Pero escuche bien, aquí se pone interesante la situación. Pero la oposición de los vecinos y la indiferencia de algunos judíos causó que la obra fuera abandonada. Eso está en Esdras capítulo 4, versículos del 1 al 24. Bien, resumiendo rápidamente lo que dice Esdras 4, dice que los enemigos del pueblo de Dios, los samaritanos, al enterarse que estaban reedificando el pueblo, ellos, los samaritanos, quisieron ayudarles, ¿sí? Lo digo entre comillas. Lo digo así porque los samaritanos eran personas que tenían una mezcla bien sabrosa de dioses, pero también tenían temor de Jehová, ¿sí? Escuche bien quiénes eran los samaritanos, ¿sí? Aquellos que se ofrecieron a ayudar al pueblo de Dios. Bien, los samaritanos tenían altares a dioses, nada más aquí puse algunos ejemplos, como al dios de los infiernos, ¿sí? Había un altar a ese dios. A una diosa que era probablemente esposa del dios del fuego y de las armas. Este dios supuestamente era un dios benevolente, ¿no? Bueno, había un altar para la esposa de ese dios, ¿okay? Tenían además otros altares a los dioses no conocidos. O sea, por si hay un dios que se les pasara, pues también a eso lo adoramos, ¿no? Pues no sabemos quién es, pero también lo adoramos, ¿sí? Okay. Y fíjese qué otra cosa tan terrible hacían. Quemaban a sus hijos para ofrecerlos a un dios que era su señor. Y así se traduce el nombre de ese dios, que era Señor, ¿sí? Pero con ese minúscula, ¿no? Que era su Señor. Quemaban a sus hijos para ofrecerles a ese Dios. Entonces, los mataban para ofrecérselos a Él. Yo le pregunto, ¿cómo ve con los samaritanos? ¿Sí? Pero también los samaritanos temían a Jehová, ¿sí? También tiene una mezcla de muchas creencias. Y en 2 de Reyes 17:40 se les advierte a los samaritanos. Y dice 2 de Reyes 17:40, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Se les advirtió, se les dijo. ¿Y qué? No escucharon. Bueno, ese es el contexto de esas personas que quieren ayudar al pueblo de Dios, ¿sí? Se está aquí refiriendo a los samaritanos, pues ellos querían ayudar a reconstruir el templo, ¿sí? Pero el pueblo de Dios los rechazaron. O sea, vinieron con Zorobabel y quisieron ofrecer su ayuda con Zorobabel y Josué y les dijeron que no, ¿sí? Él no se arma, ¿sí? No querían tener comunión con ellos, ¿sí? Los tenían por enemigos, los tenían gente de raza y religión bien mezclada, los rechazaron. Qué bueno, ¿verdad? O sea, no aceptaron su ayuda, no quisieron ayuda de ellos porque sabían quiénes eran. Bueno, pero los samaritanos no se quedaron a gusto, no se quedaron conformes, ¿sí? Entonces los samaritanos se enojaron y decidieron mover sus influencias políticas para que ejercieran presión sobre de ellos y detuvieran la construcción del templo. Escuche bien. Gente usando influencias políticas para detener la obra de Dios. ¿No le va sonando familiar esto? ¿Sí? ¿Qué se acaba de celebrar ayer a nivel mundial? Una marcha del orgullo gay, ¿no? Y muchas de esas personas están metiendo presiones desde la política, ¿sí? Para que todo lo que ha establecido el Señor como verdad, para todo lo que ha sido establecido por el Señor, sea derrumbado, sea quitado. ¿Sí? Entonces, los samaritanos estaban usando sus influencias políticas para que la construcción del templo no se llevara a cabo. Ok, ahora sí, vamos a Ageo, capítulo 1. Entonces, ya vimos el contexto, ¿no? Así, de hecho, es mucho más, hermanos, pero está muy resumido, ¿no? Ok, vamos a Ageo, capítulo 1, versículo 1, dice: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes,
vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ok, ahí nos vamos a detener. Desde su llegada de nuevo a Jerusalén, o sea, el pueblo de Dios desde que llegó a Jerusalén, escuche bien, tuvieron que pasar 16 años para que Ageo y Zacarías fueran comisionados por el Señor para alentar al pueblo, uno, a no solamente reconstruir el templo, sino también a reordenar sus prioridades. Eso lo encontramos en Esdras capítulo 5, versículo del 1 al 22. El pueblo, hermanos, como dice en el versículo 2 de Ageo 1, dijo que no era el tiempo de que la casa fuera reedificada, que no era el tiempo de que se atendiera la casa de Dios, el templo. Pero, ¿quién les había puesto esa excusa? ¿Cómo sacaban esa conclusión? ¿Quién lo determinó? Bueno, fueron ellos mismos. Ellos solos determinaron esto. Fue también por la presión ejercida de los samaritanos, ¿sí? A través de las influencias políticas. Entonces, vamos poco a poco aterrizando esto en nuestros días. Y entonces, ¿cómo determinamos usted y yo cuando es tiempo o cuando no es tiempo de buscar al Señor? ¿Qué o quiénes ejercen presión en nosotros para no atender el llamado de Dios? De postergarlo. Escuche bien, pasaron 16 años. Ellos ya sabían lo que tenían que hacer. Ahorita lo vamos a ver más adelante, tenían todo para hacerlo, pero por las presiones decidieron no hacerlo. Decidieron no llevar a cabo lo que el Señor les había dicho que hicieran. Probablemente, hermanos, podemos determinar en el corazón que no es tiempo de seguir al Señor, de servirlo, de buscar su presencia, de servir en la iglesia. Pero como sentimos presiones de muchos lados, de muchas maneras, podemos concluir que no es el tiempo de hacerlo. Decidimos postergar el llamado de Dios. Decidimos ponerle pausa a lo que el Señor está haciendo con nuestras vidas. Una vez más, ¿qué determina nuestro corazón en no hacerlo? ¿Qué presiones sentimos para no accionar? ¿O acaso no lo vemos tan importante? ¿O nos da igual? Bueno, al Señor no le da igual nuestra vida, hermanos. Él quiere que maduremos. Quiere que lo busquemos. Continuando con la historia de Ageo, vamos de nuevo ahí a Ageo 1, en el versículo 3, dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Ahora, la destrucción del templo por parte de Nabucodonosor significaba la partida de la gloria de Dios que moraba allí. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulos 8 al 11. El templo, hermanos, representaba la morada de Dios, su presencia manifiesta con su pueblo escogido. Ahora, vamos viendo esto. La destrucción del templo ya dijimos que significaba la presencia de Dios. Pero la destrucción del templo significaba que la presencia de Dios no tenía dónde morar. Por eso tenían que reconstruir el templo, para que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. ¿Pero qué hizo el pueblo? Decía que no era el tiempo. No era el tiempo para que la presencia de Dios no estuviera en medio de ellos. Ponían excusas para no restaurarlo. Las presiones habían causado efecto en la vida de ellos. Tenían en poco la presencia de Dios mismo. Pero para el profeta Ageo, la reconstrucción del templo invitaba el regreso de la presencia de Dios en medio de ellos. Y hermanos, ¿cómo está nuestro templo? No me refiero al lugar físico. Me refiero a nuestra relación con Dios, nuestra comunión con el Señor.
¿Cómo está? ¿Hay alguna excusa que le estemos poniendo al Señor para no hacerlo? Y una vez más, ¿qué determina en mí no hacerlo? ¿Qué presiones están en mí? Porque mira, hermanos, es evidente cuando uno está edificando su templo, su relación con el Señor. Cuando uno anda caminando con Él, se nota. Pero ¿sabe qué? También se nota cuando no. ¿Sí? También se nota. Y una vez más, le hemos dicho al Señor que no es tiempo de buscarlo, pero sí es tiempo de enfocarlo en nuestras cosas. Y mire, la pregunta del versículo 4 es tan desgarradora como lo plantea la versión Palabra de Dios para Todos. Escuche, dice el Señor: pero sí es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que esta casa está en ruinas. O sea, sí es tiempo para ti, pero no es tiempo para mí. O sea, sí es tiempo de ocuparme de mis asuntos, sí es tiempo de mis planes, sí es tiempo de no esforzarme por lo que Dios quiere, sí es tiempo de distracciones, sí es tiempo de faltar a la iglesia, sí es tiempo de no servir, sí es tiempo de no darle respuestas a Dios, sí es tiempo de invertir todas mis fuerzas en lo que yo quiero, pero no es tiempo para desgastarme en lo que el Señor me pide que haga para Él. Sí es tiempo para deleitarme en lo que me venga en gana, pero no es tiempo para encontrar plenitud en el Señor. Sí es tiempo de invertir todo lo que yo soy para alcanzar lo que quiera, pero no es tiempo para vivir para el Señor. No es tiempo de tomar en cuenta lo que quiere Dios de mí. Entonces, ¿de qué sí es tiempo en su vida, hermanos? ¿De qué sí es tiempo? Y aquí quiero decir algo que es muy interesante. Escuche, el pueblo no le dijo que no a Dios. No le dijo que no. Le dijo: Dios, espera. No te estoy diciendo que no. No te estoy rechazando. Solamente te estoy diciendo que me esperes. Estaban conscientes, repito, lo que tenían que hacer. Tenían ya el material para levantar el templo. Tenían todo, sabían cómo hacer las cosas, pero decidieron postergarlo. Una vez más, no dijeron no, solo dijeron: Dios, espera, no es tiempo, no es tu tiempo en mi vida todavía. No es tu tiempo. Hermanos, creo que muchos estamos conscientes de cosas que el Señor nos ha pedido, que espera una respuesta de nosotros. Pero, ¿qué es lo que el Señor ha encontrado de nuestra parte? Tal vez, mire, hermanos, no se lo hemos dicho con palabras, pero con nuestra actitud le decimos: espérate, espérate, Dios. Ahorita no es tiempo para ti. Y aquí me recuerda la pregunta que nos hicieron en el retiro, ahora en Semana Santa, que en lo personal me sigue taladrando la mente, el corazón. ¿No se acuerdan lo que nos predicaban en el campamento? ¿Qué respuesta ha encontrado Dios a aquello que tiene tiempo pidiéndonos? ¿Qué respuesta ha encontrado Dios a aquello que tiene tiempo pidiéndonos? Porque déjenme decirlo algo, sí hay una respuesta, ya lo hemos dicho. La indecisión también es una decisión. Decidimos no decidir. Y ahí nos quedamos en el limbo, ¿no? Repito, ¿de qué sí es tiempo en nuestra vida, hermanos? O sea, ¿de qué sí es tiempo los domingos? ¿De qué sí es tiempo? ¿De qué sí es tiempo los miércoles, por las tardes? ¿De qué sí es tiempo? Repito, una vez más, el pueblo no dijo que no construyeran el templo, sino no todavía. Todavía no.
El pueblo de Dios, hermanos, descuidó la edificación de la casa de Dios para tener más tiempo y dinero para las cosas de este mundo. ¿Hemos descuidado el llamado de Dios, hermanos, por invertir más tiempo en nuestras cosas? ¿Hemos ignorado el llamado de Dios a un arrepentimiento porque quiero seguir pecando? Y esta pregunta va para aquellos que no han reconocido al Señor como su Salvador. ¿De qué es tiempo en tu vida? ¿De vivir la vida como tú quieras? ¿De vivir como yo quiera? Pues es que vida solo hay una y hay que vivirla, ¿no? O hasta que me canse o me enfade de salir, de vagar, de divertirme, de lo que tenga que hacer. Es hasta entonces cuando voy a hacer caso al llamado. ¿De verdad? Si no lo haces ahorita, ¿qué te hace pensar que más adelante tendrás tiempo para hacerlo? ¿Qué crees que te va a decir que sí tendrás tiempo de aceptar el llamado de Dios al arrepentimiento? No ignoremos el llamado de Dios, hermanos. Continuando con Ageo, capítulo 1, vamos en el versículo 6. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Ojo, es la segunda vez que lo dice. Piensen en cómo se están conduciendo. Piensen en su conducta. La versión Nueva Traducción Viviente dice así: miren lo que les está pasando. Miren lo que les está pasando. Hermanos, ¿estamos mirando lo que nos está pasando en nuestra vida espiritual? ¿En nuestra vida física? ¿También? ¿Lo estamos mirando? ¿Nos hemos detenido a meditar sobre cómo nos estamos conduciendo? El Señor lo dice 2 veces. Meditad bien sobre vuestros caminos. Piensen, reflexionen, mediten cómo están viviendo. Y hermanos, es que esto es fundamental. ¿Qué determina cómo vivimos? Si somos maduros, la palabra de Dios es nuestra guía de conducta. Si somos inmaduros, lo que determina nuestra conducta son nuestros impulsos, nuestras agendas, nuestras motivaciones. Eso es lo que determina cómo vivimos. Las presiones, lo veíamos hace un momento, pueden determinar muchas cosas en nuestra vida. Dice, meditemos. Esa es la invitación del Señor. Miren, observen cómo están viviendo. Continuando con el versículo 8 de Ageo 1, dice, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Repito, ellos tenían el material para hacerlo. Ya tenían todo, sabían lo que tenían que hacer, incluso ya habían contratado a los carpinteros, los albañiles, ¿sí? Pero como ese material estuvo parado 16 años, ¿qué pasó? Se echó a perder, ¿sí? Ya no servía, además de que parte del material lo habían tomado para sus propias casas. ¿Qué cosas tomamos, hermanos, que le pertenecen al Señor? ¿Qué cosas nos ha entregado el Señor que le pertenecen a Él y lo hemos tomado para nuestras propias motivaciones? ¿Qué cosas hay que nos han sido dadas, que tenemos, pero no lo usamos para el Señor? Bueno, pues como ya el material ya se había echado a perder, ya no lo tenían, ¿qué tenían que hacer? Pues tenían que ir a buscar un material nuevo, ¿sí? Tenían que volver a trabajar y traer material nuevamente. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que había un trabajo físico. Y hermanos, el alinearnos con el Señor nos va a costar trabajo.
Edificar nuestra casa nos va a costar. Tenemos que trabajar en ello. No se da de la noche a la mañana. Y para aquellos, hermanos, para aquellos que no han decidido alinear su vida con lo que el Señor demanda, les va a costar trabajo, pero Él da la gracia y la ayuda para salir adelante. Pero tiene que ser una decisión personal. Dice el versículo 9, que mientras en su casa estaba desierta, cada uno corría a su propia casa. Escuche, ¿estamos corriendo de lo que el Señor nos ha pedido? ¿Le estamos huyendo a lo que Él nos dijo? ¿Estamos atendiendo solamente a nuestra agenda? ¿Cómo estamos? Y a continuación el Señor dice qué es lo que pasa al descuidar la casa. Vamos al versículo 10. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esa tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Ageo motivó a la nación a notar que la sequía y que la falta de cultivo eran causadas por no tener las prioridades espirituales en un lugar correcto. ¿Por qué les salieron mal las cosas a los israelitas? Porque estaban enfocados en construir sus propias casas en lugar de construir la casa de Dios. Por eso a Ageo le surgió considerar el desafío del Señor. Miren lo que les está pasando, lo que acabamos de leer en el versículo 5. Hacer esto, hermanos, hoy en día es igual de importante como lo fue en aquel entonces con el pueblo de Israel. Podremos tener, hermanos, el éxito que el mundo dice que es éxito. Podremos tener una vida envidiable según a lo que el mundo dice que es envidiable. Podremos tener muchas cosas materiales o muchos logros personales, pero el Señor Jesús nos dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Si lo que hemos conseguido es alejados de Dios, no es algo, déjenme decirlo, que lo sorprenda. No es algo que traiga verdadera vida, no es algo que traiga verdadera prosperidad. Estar sin Él o estar alejados de Él es sinónimo de sequía espiritual, de andar errante, de estar completamente perdido, porque lo que quiere darnos el Señor es a Él mismo. Hermanos, ¿estamos alineando nuestras prioridades con las de Dios? ¿Es el reino de Dios la prioridad principal en mi vida? ¿O hay metas egoístas que están desplazando el propósito de Dios para nuestras vidas? Y ahora, ¿qué excusa traemos el día de hoy para no responder a Dios? ¿Qué excusa traemos el día de hoy para decirle a Dios, Dios, espera? Como ya lo dijimos, tal vez no le estemos diciendo que no a Dios, pero el postergar lo que Él nos pide, que obviamente lo sabe lo que hacemos, a Él no lo engañamos. Las presiones de los samaritanos, el ir en sus propios propósitos y deseos, no les trajo nada bueno a los israelitas. O sea, después de vivir en el cautiverio y no poner por prioridad lo que Dios les había pedido, trajo consecuencias muy duras, trajo escasez, lo acabamos de leer. Hermanos, el Señor nos ha dado su salvación, nos ha dado vida, nos ha sacado del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. La pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo a eso? ¿O qué excusa le hemos presentado hasta este día? Todos traemos algo que ofrecer al Señor, ¿no? Todos traemos una petición, todos traemos algo que decirle. Pero ¿sabe qué, hermanos? También, lamentablemente, también traemos excusas para no responder a lo que Él nos está pidiendo. No le dijeron que no a Dios, le dijeron espera. Ahora, quiero que veamos rápidamente
un ejemplo de alguien más que no le dijo que no al Señor Jesús, solo le dijo que lo esperara. Vamos por favor a Lucas, capítulo 9, versículo 57. Lucas, capítulo 9, versículo 57, dice: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, déjale explico un poco el contexto de lo que le dijeron al Señor Jesús. Cuando la primera vez que yo leí esto, ¿no? Y a lo mejor les pasó, cuando dice aquí, ¿no? Deja que entierre a mi padre y que primero vaya a entierre a mi padre. Yo pensaba que era: Señor, verás, aguanta, me lo estamos velando, nomás lo entierro y ya. Yo, a la verdad, soy sincero, yo cuando leí eso, pues yo entendí eso, ¿no? Fue hace años. Y yo dije, que pues, ¿por qué no lo dejó el Señor, no? O sea, si nada más era ir a enterrarlo y ya, no sé qué, unas 3, 4 horas, no sé. Yo entendí eso. Pero no se está refiriendo a eso, no quería decir eso, ¿sí? Dice, le voy a leer: Los familiares de una persona que acababa de morir no estarían afuera hablando con los maestros, en este caso Jesús, durante el periodo de luto, la semana inmediatamente después de la muerte. O sea, si esta persona ya estaba hablando con Jesús es porque ya había pasado por lo menos una semana, ¿sí?, de que había muerto su padre. Es decir, guardaban una semana de luto. Pero entonces la sepultura inicial se realizaba pero un año después de la sepultura inicial, una vez que la carne se había consumido y dejado solo los huesos, el hijo volvía para sepultar los huesos en una caja especial en una ranura de la pared del sepulcro. Ahora, es posible que el hijo, que esta persona, que este seguidor, le estuviera pidiendo una demora de hasta un año, ¿sí? O sea, cuando esa persona le dijo eso a Jesús, no era de que en 2 días vengo, Señor, en un día vengo. Era, por lo menos espérame un año, ¿sí? O sea, por lo menos es un año que me tienes que esperar, ¿sí? El Señor Jesús conocía las tradiciones, pero, o sea, la persona ya estaba muerta, ¿sí? Ya no se podía hacer nada por esa persona. Jesús quería que fuera determinante en su decisión de seguirlo. Y mis hermanos, a lo mejor habrá situaciones muy difíciles en las que tal vez nos veamos comprometidos con nuestra propia familia. Tal vez celebrar una tradición que es contraria a la palabra, que es contraria a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Por ejemplo, el Día de Muertos, ¿sí? O sea, es una tradición, es algo que a lo mejor muchas de nuestras familias puedan celebrar o juntarse a algo, etcétera, etcétera. Bueno, pero decidimos no participar de eso, ¿no? Y a lo mejor puede haber algún inconveniente. Estoy poniendo este ejemplo, ¿no? Puede haber alguna otra situación. Pero bueno, hacer algo que comprometa nuestra fe y que eso cause conflicto con nuestra familia, bueno, el seguir y obedecer al Señor Jesús nos va a costar. Pero si hemos decidido por Él, hay que seguirlo, hermanos, cueste lo que cueste. Y mire, y como lo dijimos al principio, este seguidor le dijo que no. No le dijo que no. Le dijo, espérame, deja primero que vaya y haga esto y regreso contigo. Pero tenía que pasar un buen tiempo. Hermanos, seguir a Jesús no tiene por qué hacernos titubear.
O lo seguimos o no lo seguimos. Hay de dos. ¿O qué excusa pondremos? ¿Sí? Y en el versículo 62, cuando dice que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, aquí se hace una referencia a quien araba la tierra, es decir, quien la preparaba, tenía que hacer surcos derechos, ¿no? Yo no sé de agricultura, pero leyendo encontré eso. Tienen que hacer surcos derechos. Si los haces chuecos, pues no sirven de nada. Entonces, para hacer los derechos, pues ¿qué tienen que hacer? Pues mantener la vista fija, ¿no? Hacia el frente, no distraerse, no voltear a los lados, mucho menos voltear para atrás, ¿sí? Porque al hacer eso, se desviaba. Y mire, cuando uno va manejando, ¿a poco no le pasa? De que vas manejando y por más derecho que crees que vas, te volteas y ya te desviaste, aunque sea centímetros, ya pegas el volantazo, ¿no? O sea, pero según tú vas derecho, pero por distraernos, por voltear la vista hacia atrás, hacia un lado, nos desviamos, ¿sí? Bueno, hermanos, aunque sea que nos distraigamos un segundo, un momento, eso puede cambiar el rumbo e irnos chuecos, o sea, desviarnos. Con una excusa que tengamos, hermanos, que nos dure por años, ponga el nombre que quiera, con algo pequeño o grande, del tamaño que usted me diga. Si con eso me distraigo, puede ser una distracción de años, una excusa de años, ¿sí? Y que eso no le permite enderezar su camino. Y hermanos, ¿hay algo en nuestra vida que nos haga voltear hacia atrás y no mantener el rumbo en nuestro caminar con el Señor? ¿Qué cosas hay en nuestra vida que nos hacen voltear, desviarnos e irnos chueco? Espero que el Señor les esté trayendo a memoria eso que nos ha pedido para que dejemos y que no pongamos excusa. Por último, hermanos, quiero dirigirme a aquellos que todavía no han puesto su confianza en el Señor para perdón de sus pecados y que no lo han reconocido como su Señor y Salvador. Acompáñame por favor a Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20. Dice Romanos 1, 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, ¿qué? No tienen excusa. Déjele leo este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Dios de una u otra manera se ha revelado a nuestras vidas, a tu vida, aquel que no ha conocido al Señor, aquel que no ha reconocido al Señor. ¿Por medio de qué? Aquí lo dice, por medio de la creación, de las cosas que Él creó, por medio de su palabra, por medio del mensaje, a través de una persona. De cualquier manera, Él se ha revelado. Por lo tanto, no tienes excusa de decir que no es real, que no es verdadero, que no existe. Y además de que es tan real que está interesado en tu vida y quiere ser el Señor de tu vida, porque sabe que lo mejor que puedes obtener en esta vida es a Él mismo. Tal vez pienses, no es el momento. Tal vez pienses que necesitas arreglar cosas antes de acercarte a Él. Ser menos malo o ser más bueno. O que esto no es para ti. Bueno, déjame decirte que eso no es así. Que si piensas postergar más esta decisión, según 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, porque dice, en tiempo es aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Qué está determinando en tu vida? ¿Qué presiones hay en tu vida para no rendir tu vida al Señor? ¿Qué información está en tu cabeza que hace que rechaces el mensaje? ¿Qué cosas hay? ¿De qué nos hemos alimentado? Pero el Señor dice, he aquí ahora el día de salvación. Esto está haciendo una referencia a Isaías capítulo 49, versículos del 8 al 11, que dice, así dijo Jehová. Él lo dijo, no lo dice el pastor, no lo dicen los líderes, no lo dice nadie más. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Esa es la promesa del Señor para su pueblo, para restaurarlo. Porque el día de salvación es hoy. El día que el Señor nos está hablando es hoy. El día que está pidiendo cambios en nuestra vida es hoy. El día que demanda que dejemos las excusas es hoy. El día que Dios pide que nos pongamos a cuentas con Él es hoy. Hoy se ofrece esa gran oportunidad para todo aquel que quiera acogerse al socorro que Dios ofrece a todo aquel que decida recibirlo. ¿Qué excusas estamos poniendo para no rendir nuestra vida al Señor? Repito, ser menos malo, ser más bueno, ser más esto, ser más aquello. No lo sé, hermanos, qué está en su corazón, en su mente. Pero el Señor, así como estamos, así de sucios, contaminados por nuestro pecado, así nos quiere, así nos acepta. Si nos arrepentimos de todo corazón, así como estamos, no hay imposible para Él. Así como estamos, podemos presentarnos delante de Él y tendrá misericordia. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como estamos. Pero tenemos que reconocer nuestra condición. El Señor Jesús nos dijo en Juan capítulo 15, versículo 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si has escuchado el mensaje de salvación y nunca diste respuesta de ello, el día que tengas que estar delante del trono del Señor, no te podrás justificar diciendo, nunca lo supe, nunca me dijeron, es que yo no sabía. Y esto no es para meter miedo o una amenaza, pero es para que tomemos conciencia de la decisión tan importante que estamos dejando que pase el tiempo, que estamos poniendo excusas para no atender el llamado de Dios. De una u otra manera, tú sabes que el Señor es real y sabes que necesitas ponerte a cuentas con Él. Atiende el llamado de Dios en este día. Y eso va para todos, ¿no? Para todos nosotros. ¿Me ayudas, Víctor, por favor? Por último, vamos por favor al Salmo 132. Salmo 132, versículos 13 y 14. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido.
Ahorita le digo por qué leemos esto. La palabra habitaré viene de un hebreo y originalmente se traduce como sentarse. En especial, sentarse entronizado. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, se activó y por fin hacen el templo, esta es la promesa que el Señor les hace. El Señor los eligió. El Señor los escogió. Y el Señor quiere sentarse en el trono de nuestro corazón y ser el Señor de nuestra vida. Esta es la promesa que les hizo después de que dijeron, haremos el templo. Porque ha elegido a Sión. La quiso por habitación, para morar en él. Y este para siempre será el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, aquí me quiero sentar, porque así lo he querido. Qué amor, ¿no cree, hermanos? Dios mismo nos ha elegido, nos ha escogido para Él, para que seamos de su propiedad. Quiere habitar en nosotros. Y como lo estuvimos aprendiendo a lo largo de la serie, en nuestro versículo base, separados de Él, nada podemos hacer. Dios quiere que permanezcamos en Él. Dios quiere que lo escojamos a Él, que nos inclinemos por Él, porque sabe Él que nosotros sin Él somos nada. Lo necesitamos, hermanos, con urgencia. Pero la pregunta es, ¿seguiremos poniendo excusas o vamos a madurar y edificar el templo? Maduremos, hermanos. Dejemos las excusas y maduremos. Hay mucho que aprender todavía, hay mucho que accionar ahora que sabemos qué hacer. Tenemos las herramientas, tenemos la información correcta. Ahora, acciona. Si no has reconocido al Señor como tu Salvador, sabes que tu condición delante de Él no es buena, que eres enemigo de Dios. ¿Tienes la información correcta? Acciona. Hermanos, el Señor ha dado su promesa, que Él habitaría en nosotros si decidimos seguirlo. No sé qué más tenga que hacer o qué más quiera escuchar. No sé qué otra cosa más impresionante quiera escuchar o saber para decidirse por Él. Maduremos, hermanos, y edifiquemos nuestro templo. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Y si el Señor le estuvo trayendo a memoria esas excusas que ponemos para no hacer lo que Él nos ha pedido, pidamos perdón y que nos alineemos a Él. Ahora, entiendo, hermanos, que hay situaciones que, por ejemplo, en el servicio, ¿no? ¿Sabes qué? A lo mejor tengo una enfermedad y por el momento no puedo servir en la iglesia, pero mi relación con Dios está bien y estoy echándole ganas con el Señor. Y entiendo que hay procesos, entiendo que hay situaciones, pero esas situaciones solamente son un momento, no son de años, no de 16 años como tuvieron que pasar para que volvieran a activarse el pueblo de Dios. Hermanos, dejemos las excusas a un lado. Repito, tal vez no le hemos dicho que no a Dios, pero sí le hemos dicho, Dios espera. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo harás esperar? Y si tendrás vida para ese entonces. Señor,
estamos delante de tu presencia. Padre, tú sabes qué excusas te hemos puesto para no hacer las cosas que tú nos has demandado. ¿O qué excusas tenemos, Señor, para no arrepentirnos, Dios? ¿Qué cosas ejercen presión en mi cabeza, en mi pensar, para no accionar? Señor, no te podemos engañar a ti, Dios. Tú conoces nuestro corazón, conoces todo de nosotros, Dios. Señor, te queremos pedir perdón y reconocer que hemos puesto excusas para no edificar nuestro templo. Que tenemos la información correcta, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no hemos accionado. Tú quieres darnos muchas cosas, Señor, pero si no nos alineamos, no nos arrepentimos, no puedes hacer nada, Señor. Y no porque no quieras o no puedas, sino porque seguimos edificando nuestras propias casas. Y tu casa la hemos descuidado. Señor, perdónanos y ayúdanos a meditar, a recapacitar nuestros caminos y alinearnos, Dios. No queremos mirar atrás, no queremos voltear a los lados, queremos seguir con la vista al frente. Hasta el día, Señor, que tú vengas por nosotros, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Dios. Y aquellos, Señor, que no han decidido arrepentirse de sus pecados, Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción, que redarguya sus corazones, porque saben, Dios, saben que tú eres real, que tú eres verdadero, que tú eres Dios. Pero tal vez hay cosas que no quieren dejar o que esperan ser de tal o cual manera. Señor, tú eres más grande que todo eso, y así los aceptas y restauras y limpias. Gracias, Dios, por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. No nos queda más que responderte en obediencia. Gracias, Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos despedidos. Gracias por su tiempo. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Y pues muchas gracias, ¿sí? Dios bendiga.